Santo es el Señor y digno de adoración. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Ahora dile, Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y digno de adoración. Te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, Santo eres, oh sí, Santo eres tú. El Señor los bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas tardes, buenos días. Y espero que todos hayan tenido una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Claro, los que viven en sus casas. Y espero que no hayan salido a pasar las Navidades en otras casas. Recuerden que estamos en medio de una pandemia, hermanos. Hay que cuidarnos. Bueno, saludándolos a todos de parte de la casa pastoral, de parte de mi esposa. Un abrazo a todos los hermanos y a todos los que nos escuchan a través de estos videos. Y pues nos da gusto que pues el Señor nos da la oportunidad de poder comunicarnos, comunicar la palabra, de poder seguir aprendiendo. Todos aprendemos, yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos. Ya conjugué el verbo de aprender, hermanos. Pero todos aprendemos y el Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia, es el que nos está aquí enseñando a todos y cada uno de nosotros. Y nos habla y nos ministra a través de su palabra. Es un privilegio, hermanos, y es un honor servir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de su palabra lo honramos, lo glorificamos y al retener su palabra y por supuesto al cumplirla, al hacerla, nosotros también lo honramos, lo glorificamos, hermanos. Noticias, no hay ninguna nueva noticia. Seguimos en medio de la pandemia y las cosas no se están poniendo mejores. California ya es uno de los estados de mayor contagio y de mayor mortandad. Por eso es como dije al principio, hay que cuidarnos, no hay que estar salir solamente para lo esencial. Cuidarnos todos, hermanos. Estamos terminando, todavía falta el capítulo 5, en eso estamos ahorita para el Apocalipsis, y una vez que terminemos este capítulo, vamos a hacer una pausa ahí, capítulo 5, hacemos una pausa, y continuaremos con el capítulo 6, una vez que podamos reunirnos en la iglesia, para que mi esposa sea la que continúe desde el capítulo 6 hasta el 22. Hermanos, vamos entonces a dar inicio al estudio de esta tarde y vamos a orar para darle gracias al Señor por sus bendiciones. Inclinemos nuestros ojos y oremos a nuestro Padre. Padre que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, el privilegio que tú nos das, Señor, de poder
abrir tu palabra, Señor, estudiarla, escudriñarla, y que tú nos hables a través de ella, Señor. Ministras a través de ella, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser retenedores, ayúdanos a aplicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla. Que sea tu Santo Espíritu el que hable en nuestros corazones, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos todas nuestras Biblias abiertas en el capítulo 5 de Apocalipsis. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Así es de que si ustedes están siguiendo estos estudios, ya vimos del capítulo 4, que son capítulo 4 como el capítulo 5, son dos capítulos juntos, que se deben de leer juntos, que se deben de entender juntos. Que cuando se escribió este libro de Apocalipsis fue todo junto, el capítulo 4 y el capítulo 5. Más adelante se separaron. Capítulo 4 es una visión de Dios Todopoderoso que Juan tuvo en su trono. Vimos las criaturas, animales, los ancianos, etcétera, etcétera, y cómo los que están adorando, alabando al Señor día y día constantemente. Entonces, eso es el capítulo 4 prácticamente. La alabanza, la adoración, la doxología séptuple que le dan a Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Capítulo 4. El capítulo 5 entramos con que es otra visión que tiene el apóstol Juan. Esta visión es de el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en esa visión ve al que estaba sentado sobre el trono, y tenía un libro. Hablamos del libro, que el libro es un rollo. En sus tiempos no había libros encuadernados con páginas como lo tenemos hoy en día. Ya dijimos eso, explicamos eso, sino eran rollos, pergaminos, y estaba cerrado con 7 sellos. Explicamos lo que significaban los 7 sellos. Pueden ustedes ver el video pasado para que ustedes entiendan el significado que tenía los 7 sellos. Y vimos también del ángel que en alta voz clamaba preguntando, ¿verdad? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Por supuesto, esa era una pregunta retórica, pues una pregunta que ya se sabía la respuesta, ¿verdad? Y dice, pues y ninguno decía yo puedo, ni en el cielo, dice el versículo 3, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Bien, aquí nos quedamos, aquí vamos a continuar, hermanos. Entonces, es lo que nos quiere dar a entender aquí, que el único digno de abrir los 7 sellos es Jesucristo. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único de abrir los 7 sellos. Y no es porque favoritismo, porque es Jesucristo, ni nada de eso, sino por sus méritos en la cruz. Jesucristo fue al Calvario, fue a la cruz, como dijimos la semana pasada. Él escogió el Calvario, escogió la cruz. Él decidió, Él escogió morir por ti y por mí y por la humanidad. Dios amó tanto al mundo de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que creyera en Él fuese salvo y no fuese condenado. Mas aquel que no cree en Él ya de por sí es condenado, dice Juan 3:16 y 3:17. Así es de que Él, por sus méritos, el Cordero de Dios, dice, Él es el único digno de abrir los sellos. Ganó el derecho de recibir el rollo, Él ganó el derecho, es el único legítimo, que es el título, que es el título de la creación del universo. Y como dije, Él tiene el derecho de tenerlo por la redención. Él es legítimo heredero de todo, Él lo creó todo, pero tiene el derecho de tomarlo y
de regresarlo porque lo ha comprado. Entonces tiene el derecho de tomarlo de regreso. Ya hablamos la definición de redención, ¿verdad? Comprar de regreso, comprar, es comprar, ¿verdad? Entonces, Él creó el universo, la creación es obra suya. Adán, Eva y la creación, la humanidad. Pero Adán se lo dio todo en charola de plata a Satanás, al pecar, a rebelarse contra Dios, desobedecer su mandato. Se lo dio todo, la humanidad, su jurisdicción sobre la creación, todo se lo dio a Satanás, ¿verdad? Entonces todo eso pasó a manos de Satanás. Pero Jesucristo, con su sangre preciosa, de verdad, en la cruz derramada por todos y cada uno de nosotros, lo ha comprado todo de regreso. Con esto se cumple la profecía, dijimos la semana pasada, hablamos con esto. Pídeme, Salmos 2, versículo 8, pídeme y yo te daré por heredad las gentes, dice, y por posesión, pídeme y yo te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Ese es Salmos 2:8 y Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Creó el todo, el universo. Cristo Jesús es nuestro Rey Redentor. ¿Y cuántos dicen amén? Él es el único digno, el único cualificado y calificado de abrir el libro. Aquí capítulo 5, abrir el libro con sus 7 sellos. Este libro, por lo tanto, representa el plan de Dios, todo el plan de Dios para la historia, que se cumplió en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero como ya dijimos, este libro es el récord. Es el récord de los juicios que deben de venir y caer sobre la tierra. Entonces, este libro, ¿por quién fue escrito? Por supuesto que por Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Es el libro que... Y este libro está recopilado todos los juicios que debe de venir y caer sobre la tierra. Este es el libro el rollo que tiene Dios Padre Todopoderoso en sus manos, como leemos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Lo tiene en sus manos. Entonces, que todos estos juicios deben de venir sobre la tierra. Esas son las cosas que han de suceder, que le dijo el Señor Jesucristo al principio en el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 19, que son las cosas que han de suceder. Tienen que pasar, hermanos. Todo esto debe de venir. Es profecía, es escatología y no se puede evitar, no se puede detener, porque son juicios que Dios ya tiene predestinado para la tierra, ¿verdad? Entonces, antes de que nuestro Señor venga y cumpla el plan y la obra de Dios e instale su reino terrenal y después el estado eterno. Entonces, todas esas cosas tienen que pasar para que suceda lo que el Señor Jesucristo tiene también preparado para su pueblo, para su iglesia. Este libro habla de todo lo que el Padre prometió al Hijo cuando murió en el Calvario, en nuestro lugar y por nosotros. Podemos seguir hablando de esto, pero ese es el ABC de la Biblia. Nosotros ya lo conocemos y no tenemos suficiente tiempo para hablar de todo esto, ¿verdad? Pero con esto ya nos da una idea de los eventos mundiales, ¿verdad? Esto nos ya da una idea lo que el control del cumplimiento de la historia humana está en las manos. Todo ese control está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que se va a cumplir, todos sus eventos que se van a cumplir, se van a llevar a cabo durante los 7 años de Apocalipsis, esos van a ser
están en control de las manos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a traer todo, ¿verdad? A fin, todo lo va a traer a conclusión, y todo para la honra y la gloria de Dios. Ya ven, todo esto ayudó a Juan el apóstol para soportar, todo esto lo que está viendo, lo ayudó para soportar el exilio en la isla de Patmos. Acuérdense, está exiliado, está en la isla de Patmos. El emperador Domiciano lo mandó a encerrar en la isla de Patmos por evangelizar y llevar la palabra, predicar la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Y todas estas visiones, esta que le dio nuestro Señor Jesucristo, estos escenarios del cielo y todo esto que le dio que escribiera, todo esto ayudó y debió ayudar también al apóstol Juan para soportar su exilio, y por supuesto también ayudó y debió de ayudar a los cristianos que eran perseguidos en ese tiempo por el Imperio Romano y por los religiosos judíos. Recuerden que Apocalipsis es una carta para los cristianos que sufrían persecución y muerte en esos tiempos en Asia Menor, para hacerles saber y para recordarles a ellos, tanto como a nosotros en nuestros tiempos, que Jesucristo es Rey, es Dios y está en control de todo lo que pasa en este universo. Alrededor del trono, en los versículos 2 y 3 del capítulo 5, nos dice que un ángel fuerte, dice, proclama en alta voz, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de sacar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Ninguno era digno, por lo que dice el versículo. Ahora vean bien esto. El ángel no está preguntando aquí, está clamando, proclamando en alta voz y preguntando quién es, ¿verdad? ¿Quién es digno? No está preguntando quién está dispuesto a abrir el libro. El ángel dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? No está diciendo quién está dispuesto. No confundamos los términos, hermanos. Una palabrita puede confundir todo el versículo o confundir toda la enseñanza. Está diciendo no está diciendo quién está dispuesto, sino está diciendo quién es el único digno. Ustedes saben, hermanos, que la historia ha visto figuras, hombres, quienes soñaron de dominar al mundo. En su historia, en su escuela, ya recordarán. Estos hombres estaban muy dispuestos a tomar al mundo por sus propios imperios. Tenemos a Nabucodonosor de Babilonia. Tenemos a Alejandro el Grande de Grecia, quien lloró porque ya no había más mundos que conquistar. Tenemos a Julio César, el emperador romano, quien guió y lideró a sus legiones para conquistar toda Europa y imponer su pax romana a la fuerza, por supuesto, sobre todas estas naciones. Tenemos a Carlos Magno, tenemos a Napoleón de Francia y por último también Adolfo Hitler, Alemania, quien tuvo esta visión de un mundo alemán en el cual reinaría por 1000 años. ¿Y qué es lo que caracterizó a todos estos hombres? Que todos fracasaron. ¿Y saben por qué? Porque ninguno de ellos era digno. Todos estaban dispuestos, por supuesto. Todos estaban dispuestos para conquistar el mundo y tenerlo como su imperio. Todos estaban dispuestos, pero ninguno de ellos era digno. Juan presenció todo esto. Y fue traumático para él, hermanos. Ustedes ven todo esto, ven los versículos, como él habla de eso. Fue traumático para él. Ni uno en el cielo, dice el versículo, ni uno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía, ¿verdad? Nadie en el cielo, es decir, ni los ángeles celestiales, nadie en la tierra, ningún ser humano, animal o criatura o ser viviente
o debajo de la tierra, dice. Es decir, ningún ser demoníaco, ninguno ninguno se encontró calificado, ¿verdad?, de desenrollar el libro y de abrir los sellos, romper los 7 sellos. Si no era porque no tenían poder, hermano, no era por eso. No. Hay muchos que tienen gran poder en estos 3 lugares, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay muchos que tienen gran poder, pero ninguno era digno. Repito la palabra, digno. Esto fue desgarrador, traumático, como dije, para el apóstol Juan. En el versículo 4, si lo leemos, dice: y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Estaba traumatizado, estaba desesperado, estaba llorando. Dice, yo lloraba mucho. Dice el versículo, yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había. Entonces Juan estaba llorando mucho, lloraba. Dice ahí, desde el versículo 4. Él lloró. Y lloraba mucho, no lloraba así un llanto, sino era un llanto desconsolador, de dolor. Esto es interesante, hermanos, hacer notar. Aquí tenemos llanto en el cielo. La Biblia dice que no habrá lágrimas en el cielo, hermanos. ¿Qué nos dice eso? Se los dejo de tarea, hermanos. Se los dejo de tarea. Bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué lo tomó tan a pecho Juan? ¿Por qué tomó tan a pecho el apóstol Juan todo esto? Bueno, pues tenemos que recordar que el capítulo 4, versículo 1, se le prometió que vería cosas que iban a suceder. Ya vimos eso. El Señor Jesucristo le dijo, te voy a mostrar cosas que van a suceder. Las cosas que son las 7 iglesias que vimos, ¿verdad? Pero te dijo también, te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Es decir, escatología, profecía, todas cosas. Cosas que van a suceder en el futuro. Entonces, y ahora mira que nadie está mirando a su alrededor y ve que nadie es digno de abrir el libro. Entonces, ¿qué pasa? Y por lo tanto, todas las cosas malas sobre la tierra no van a ser corregidas. Todo lo que ve que de la tierra que está pasando, la violencia, los hombres malos, que el justo va a seguir sufriendo y que no va a seguir justificado, que el malo no sería castigado, que el reino de Dios nunca llegaría a ser. Al ver todo esto, Juan, claro, empieza a llorar, empieza a sufrir, porque no había nadie digno de abrir el libro y romper los sellos. Es por eso el llanto, porque él cree que el mal iba a continuar, porque él cree que todavía la violencia, que el justo iba a seguir sufriendo. En fin, por eso es el llanto, porque ve que no hay nadie que sea digno de abrir el libro y los 7 sellos. Pero vengan conmigo y verán esto. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es digno. Él es digno. Entonces, Él es el único digno. Tomemos un poco de tiempo aquí porque quiero explicar esto y esto es importante. Estos títulos que son dados aquí en el versículo 5 son muy importantes y es meritorio que los analicemos, los desmenucemos y los entendamos un poco mejor. Estos títulos son muy informativos, títulos dados al Señor Jesucristo aquí. Primero, Él es llamado el león de la tribu de Judá por el anciano. Bueno, capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces,
el anciano lo llama, le da el título del el león de la tribu de Judá. Esto nos lleva al principio del libro de Génesis, capítulo 49 de Génesis. Si quieren ustedes abrirlo, versículo del 8 al 10. Tenemos a Jacob, que fue llamado Israel. Jacob está antes de morir proféticamente habló de sus hijos, de cada uno de ellos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Muy bien, 12. Cada uno de los patriarcas de las 12 tribus, o sea, a sus 12 hijos le dio profecía. Capítulo 49, libro de Génesis, versículo 8 al 10. Prácticamente todo el capítulo habla de los 12 hijos que le da profecía, pero estamos hablando solamente de los versículos 8 al 10. Él habló de cómo el cetro no será quitado de Judá. El cetro no será quitado de Judá. Ese es el capítulo 49, versículo 10. Cetro es como el bastón que usan los reyes, que representa, pues, reinado. Esto significa, ¿verdad? Significa que esta tribu, la tribu de Judá, ¿verdad? La tribu de Judá será la tribu de reyes. ¿Me siguen? La tribu de Judá, proféticamente, Jacob lo dijo, que sería y continuaría y sería la tribu de reyes, sucesión de todos prácticamente serían, o la mayoría sería reyes. Ahora déjenme aclararles algo. Saúl fue el primer rey, pero Dios nunca quiso decir que Saúl iba a establecer una dinastía ante Dios. No, Dios nunca dijo eso, nunca dijo que Saúl iba a establecer una dinastía, una sucesión de reyes, no. ¿Ya? Pues Saúl viene de la tribu de Benjamín, ¿ya? Benjamín, y no de la tribu de Judá. Dios usó a Saúl, sí, lo usó a Saúl como rey para disciplinar a Israel en ese tiempo, pues Israel negó a Dios como rey. Recuerden ustedes que el profeta, le negaron al profeta y nosotros no queremos, ya queremos Dios, no queremos nada que saber, no queremos a Dios que sea nuestro rey, queremos un hombre como rey. Y pues cogieron, y Dios dijo, está bien. Recuerden que Dios nos da libre albedrío, no nos impone nada, aun siendo nosotros su pueblo y sus hijos. Libre albedrío, y los dejó, y escogieron ellos a un hombre como rey, y escogieron a Saúl. Quisieron rey humano, ahí lo tienen. Pero cuando Dios dio a Israel un rey, cuando Dios escogió, Dios Todopoderoso, que un rey, fue David. Y David fue de la tribu de, muy bien, de la tribu de Judá. Pero el punto que aquí quiero yo hacer es que al llamarlo aquí en Apocalipsis, el anciano, al llamarlo a Jesucristo el león de la tribu de Judá, es que el gran Mesías, nuestro Salvador y Rey, sería de la tribu de Judá. Él cumpliría la profecía de Génesis 49 de Jacob. ¿Me siguen? No solo se le llama el león de la tribu de Judá, pues, pero también se le llama como raíz, como la raíz de David. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, raíz que nos quiere decir el hecho de que existió antes de David. Él fue quien trajo a existencia a David. Él fue quien trajo a que David existiera. Y también nos quiere decir esta palabra que fue el quien trajo la línea del reino de David. Jesucristo. A existir. Él fue el que trajo la línea, la genealogía de David que existiera, ¿verdad? Así es que tenemos en este título
la raíz de David. La raíz de David, dos cosas. Tenemos la humanidad de Cristo. Dios se hizo hombre. Pues sabemos del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas y de Marcos y de Mateo y de Lucas, de la línea de su linaje, de sus dos evangelios, de Mateo y de Lucas. Tenemos la genealogía. Ahí ustedes lo pueden leer todo delineado punto por punto. Su genealogía, su linaje. ¿Verdad? Que Cristo fue de la tribu, de la genealogía del rey David. También nos habla de su humanidad a través de María, su madre. Pero como ya dijimos, él era antes de David. Él es antes de todas las cosas, creador de todo, de todas las cosas. Y él trajo a existencia a David a través de su deidad. ¿Me siguen? Esto es como Jesús. Jesús Señor es ambos. Es dos. Es Señor de David y es hijo de David. Por esta explicación que acabo de dar. Esta fue la pregunta que le hicieron, si ustedes recuerdan, los religiosos en Mateo 22:45. ¿Verdad? Ustedes lo pueden leer, los versículos anteriores, el 44, el 43 y 42, donde le preguntan que cómo es que David, siendo Señor, le pregunta, bueno, en fin, ustedes lean esto. El Señor le contesta, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? La razón por que David lo podía llamar Señor era porque era su Señor. Es nuestro Señor y era su Señor, su Rey, su Señor. La razón por que David lo podía llamar hijo era porque era de la línea de David, de acuerdo a la carne, de la genealogía de la carne. De acuerdo a la carne. ¿Me siguen? Esa es la respuesta más detallada y más explicada a la pregunta que le hicieron los religiosos fariseos en Mateo 22:45. Los dos títulos son importantes por muchas razones, hermanos. Como ya explicaron, pero hay una cosa que necesitamos ver. Hay una cosa que necesitamos ver. Los dos se refieren a la nación de Israel. Los dos títulos se refieren a la nación de Israel. Y no podemos quitar lo espiritual de este capítulo, hermanos. Lo espiritual está ahí, hermanos, en este capítulo. No se le puede quitar. Claramente se refiere a, o indica claramente, se refiere a Israel. ¿Verdad? Que Israel va a regresar a ser el centro del escenario, ¿verdad? Del fin de la historia. Eso lo sabemos, hermanos. Dios no se ha olvidado de Israel. Y lo vemos en Romanos. Pablo habla de Romanos, que Dios no se ha olvidado de Israel. Que Israel se autopregunta que Israel ya ha sido quitado, ya ha sido olvidado. No. Israel no ha sido quitado ni ha sido olvidado. Está ahí. Está todavía en los planes de Dios Padre Todopoderoso. ¿Dónde están esos planes? Aquí. En Apocalipsis. Pero Dios todavía tiene en su mirada, en su plan, el pueblo, la nación de Israel. Y esto lo vamos a ver más adelante. En tanto que se acerca la segunda venida de Cristo, Israel tendrá las promesas que Dios le dio ya cumplidas. Repito, en tanto que se acerca la segunda venida de Cristo, Israel ya va a tener las promesas que Dios le dio ya cumplidas. Dios es Dios, es fiel, es justo, y Él va a cumplir todo lo que le prometió a Israel antes de la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros veremos más adelante, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante. Y eso que se va a estudiar en los siguientes capítulos de este libro, del capítulo 6 en adelante. Veremos que la llave, la clave, ¿verdad? El reloj
profético de las Escrituras es la nación de Israel. Por eso es que tenemos que entender Israel. Lo que pasa, lo que sucede, lo que está aconteciendo, todo lo que está en Israel, esa es la llave, la clave, el reloj profético de la profecía, ¿verdad? Si quieren ustedes en verdad saber, escudriñar a saber y entender las Escrituras y entenderlas, verán que Israel toma el lugar de todo, de todo. Es el pueblo del Señor. Bueno, ya dijimos que desde el capítulo 6 hasta el final de Apocalipsis, Dios va a tratar con su pueblo Israel. Eso es desde el capítulo 6 hasta el 22. Ya no estamos hablando de la iglesia. Ya se quedó desde el capítulo 3, capítulo 3 ya no habla iglesia, capítulo 4, capítulo 5 ya son visiones de Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo aquí. Ahora quiero que vayamos otra vez al versículo 6, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. A Juan se le dice uno de los ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Y qué es lo que pasa? Así que Juan se voltea y dice, ¿dónde está el león? ¿Cuál león? ¿Dónde está el león? Un león. Volteo para ver dónde estaba el león. Pero al voltear, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Ve un cordero, ¿verdad? Dice versículo 5, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, ¿dónde está? Y no está, no, ¿dónde está? Lo que ve es un cordero. Ya sabemos que el león habla o representa a Cristo como un juez. El león habla y representa a Cristo como un juez, que viene a juzgar a todos los que se oponen, los que se han opuesto a través de los siglos y se oponen y se siguen oponiendo a Cristo. Pero el Cordero representa o habla de él como el Salvador, el Cordero inmolado, aquel que salva a todos los que creen en él y han puesto su fe en él. En esas dos, ¿verdad?, descripciones se puede, ¿verdad?, se pueden apreciar, se puede entender su primera venida y su segunda venida, ¿verdad? Su primera venida y su segunda venida. Su primera venida cuando vino a salvar al mundo como Salvador, como el Cordero inmolado. Y cuando regrese en su segunda venida como juez soberano a juzgarla, como el león. Lo extraordinario de este nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y su nombramiento como el Cordero, es la palabra griega que se usa aquí como Cordero. Quiero que entiendan aquí que la palabra como que se usa aquí como Cordero, ¿verdad? No, aquí significa corderito, pequeño corderito, ¿verdad? Ese es el significado. Es un poco diferente de Juan capítulo 1 versículo 29, donde Juan el Bautista declara, confiesa, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando fue bautizado el Señor Jesucristo. Es diferente, un poco diferente, ¿verdad? La palabra, la descripción de Cordero aquí en Apocalipsis que la de Juan el Bautista, ¿verdad? No es igual. Aquí en este versículo de Apocalipsis significa corderito, pequeño, un pequeño corderito. Quiero que vean esto, porque eso es de gran importancia. En tanto se estudia los siguientes capítulos que vamos a ver más adelante de la profecía, veremos cómo se representa a Satanás. Satanás se le representa como un gran dragón, ¿verdad? Veremos a las naciones que se representan como bestias monstruosas. Veremos a los emisarios de Satanás que se representan como bestias salvajes. Y esto sigue la tendencia, nos da la tendencia de la humanidad, nos da a entender cómo es la humanidad, cómo va a seguir siendo la humanidad. Es decir, cuando las naciones quieren poder, cuando tienen el hambre por el poder,
¿verdad? ¿Qué es lo que aparentan ser bestias poderosas y pájaros de presas o predadores? Buscan, tienen hambre de poder y destruyen y arrancan y quitan guerras y todo eso. Bueno, Rusia tomó la imagen, si ustedes no sabrán, no se acordarán, Rusia tomó la imagen de un oso. Ustedes tienen la imagen o el simbolismo de un oso. Inglaterra tiene el simbolismo, la imagen de un león. No es de la tribu de Judá, no confundan. Inglaterra tiene la imagen de un león. Y Estados Unidos la de un águila, con sus alas extendidas. Y todos estos animales son animales de rapiña. Pero Juan voltea para ver, cuando le dice el anciano, he aquí el león de la tribu de Judá. Y voltea para buscar dónde está el león. Y ve el anciano, ¿qué es lo que ve? Ve un pequeño corderito. Corderito. Un corderito. Ahora ustedes y yo, como Juan en ese tiempo, ¿verdad? Pensaremos, bueno, esto es un desastre disparejo. Un pequeño corderito en contra de dragones rojos, colosales, descomunales y toda clase de criaturas y bestias monstruosas. Eso está un poco descomunal aquí, desigual, disparejo la cosa aquí. Pues de eso se trata este libro, hermanos, Apocalipsis. De eso se trata. 29 veces vamos a encontrar la palabra pequeño corderito en Apocalipsis. Corderito. No el cordero de Juan el Bautista. Corderito, pequeño corderito. Ahora imagínense la importancia que todo esto tuvo, hermanos, para los cristianos que eran perseguidos en Asia Menor. Ellos estaban rodeados, ¿verdad?, por la gran bestia del Imperio Romano y otros que los perseguían, otros religiosos judíos que los perseguían. Y ellos se sentían, estos cristianos, en tiempos de Juan, el apóstol, se sentían como pequeños corderitos, ¿verdad? Pero ellos necesitaban, así como nosotros en nuestros tiempos, necesitaban ver al Cordero de Dios que fue inmolado por ellos y por nosotros, ¿verdad? En su vida terrenal, Jesucristo. Estos cristianos necesitaban ver y saber cómo el Cordero de Dios estaba en control, y no las bestias del imperio y de los religiosos. Era el pequeño corderito el que está en control de todo. No las bestias, no los monstruosos y salvajes animales y criaturas. No. Del imperio y de nuestros tiempos y de aquellos tiempos. Es el pequeño corderito el que está en control. Y esto nos enseña a nosotros que si tan solo escucháramos que el camino para llegar a Dios es el único camino para llegar a Dios, la ruta para llegar con Dios no es el camino del poder, de la popularidad, de la fama, del dinero, sino el camino de dolor, del sufrimiento, del rechazo, de la humillación. La cruz antes que la corona. Siempre, hermanos. Recuerden ustedes, hermanos, la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Satanás le ofreció los reinos de la tierra. Si tan solo se postrara y lo adorara a Satanás. Jesucristo no quiso el camino corto ni el camino fácil. Jesucristo no se iba a postrar ante el diablo. Jesucristo escogió el camino del sufrimiento, del dolor, de la humillación. Escogió el camino del Calvario y de la cruz. Por ti y por mí. Aquí lo vamos a dejar, hermanos. Continuamos la semana que entra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre, venimos ante tu presencia una vez más en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando y glorificando tu santo nombre y dándote gracias por este estudio, por tu palabra, Señor, que es un refrigerio vivo para nuestra vida, Señor. Y a la vez levantamos nuestra oración, Señor,
en medio de esta pandemia, Señor, para que tú tomes control, Señor, como tu palabra lo dice, que tú estás en control y siempre lo has estado y siempre lo estarás, Señor. Por lo tanto te pedimos, Señor, que tú que des fin a esta pandemia, Señor, que con tu fuego consumidor consumas este virus, Señor, que está agobiando a la humanidad, Señor. Nosotros te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Señor. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, porque nos hemos olvidado, te hemos dejado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos y por todo, Señor, que nos hemos apartado de ti, Señor, y nos hemos ido al mundo, nos hemos ido por los gustos y por los del mundo y de la carne, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Por los enfermos, los que están en los hospitales, por los que están agonizando, los que sufren de la pandemia, los que están enfermos de esta pandemia, Señor. Por nuestros hermanos perseguidos por todo el mundo, los que llevan tu palabra, Señor. Por nuestros hermanos, Señor, predicadores, evangelistas, pastores que están en medio de esas naciones, Señor, que llevan tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, los cubras, los bendigas, que tengas misericordia de todos y cada uno de ellos. Te pedimos por tu iglesia en todo el mundo, Señor, porque nos ayudes a mantenernos firmes en estos tiempos difíciles. Nos ayudes a seguir caminando contigo, buscando de ti, de tu rostro, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú bendigas a tu iglesia, nos ayudes, nos des la fortaleza, Señor. Te pedimos por tu iglesia Montesión, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, por sus matrimonios, por sus hijos, Señor. Por nuestros hogares, por sus trabajos, Señor. Te pedimos sus necesidades, las levanto al trono de tu gracia y nos ponemos de acuerdo como un cuerpo y un cuerpo, Señor, y una sola mente, Señor, que tú recibas las oraciones y las necesidades de tu iglesia, Rey. Guárdanos, cúbrenos y protégenos contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, contra toda calamidad, contra toda peste y esta pandemia. Guárdanos en el hueco de tu mano, escóndanos bajo tus alas divinas, Señor. Con tu sangre preciosa, Señor, cúbrenos, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada y bendice nuestra bebida y nuestra comida, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, a hacer tu voluntad, a escuchar tu voz, Espíritu Santo, a caminar en tus pasos y a mirar tu luz y siempre andar en ella, Señor. Que tu luz siempre brille en nuestros corazones y en nuestros hogares, Señor. Nosotros es nuestra oración y nosotros te damos las gracias, honramos y glorificamos tu santo nombre y te oramos y levantamos nuestra oración en nombre maravilloso y poderoso, en el nombre ante cual toda rodilla se doblará, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Señor los bendiga. Hasta el próximo domingo, hermanos.